En esta cápsula te explicaré cómo completar correctamente la plantilla de presupuestos del proyecto, un documento obligatorio que debes incluir en tu postulación. Puedes descargar esta plantilla directamente desde la sección Presupuesto del formulario de postulación. Una vez que la hayas completado, debes volver a subirla en este mismo espacio dentro de la plataforma. ¿Qué contiene la plantilla? La plantilla es un documento en formato Excel, el cual incluye hojas editables y otras que no lo son. Las dos primeras hojas, instrucciones y resumen presupuesto, no son editables. La primera hoja entrega las instrucciones para cada hoja del documento, por lo que es importante que la lean antes de empezar a llenar la plantilla. Y la segunda hoja es un resumen presupuestario que se completa automáticamente a partir de la información que se entregue en las hojas editables. A partir de la hoja 3 en adelante, todas las hojas son editables. La hoja 3, titulada Presupuesto del proyecto, es la que deben completar para la postulación. Esta hoja contiene un ejemplo referencial, por lo que es importante que eliminen esos datos antes de ingresar la información de su proyecto. Las hojas siguientes están destinadas a las rendiciones financieras en caso de que su proyecto sea adjudicado. Por ahora, no es necesario completarlas para la postulación. Ahora nos vamos a centrar en la hoja Presupuesto del proyecto para orientarlos sobre cómo completar correctamente la tabla. La tabla contiene las siguientes columnas. Ítem presupuestario. Corresponde a la clasificación del gasto según su naturaleza, lo que permite agrupar los costos del proyecto en 4 categorías, las cuales son recursos humanos, gastos administrativos, gastos operativos y costos de inversión. Entraremos en detalle de cada uno más adelante. Unidad de medida. En esta columna se deben indicar el cómo se va a cuantificar el gasto para ese ítem presupuestario. Por ejemplo, horas, días, unidades, metros, entre otros. Costo unitario. Ahora detallamos el precio que vale la unidad de medida expresada en la moneda local, en este caso en pesos chilenos. El número de unidades, que corresponde a la cantidad de unidades necesarias para el correcto desarrollo del proyecto. Luego viene total del gasto. Esta columna se completa de forma automática si se tienen completas las celdas de costo unitario y número de unidades, y corresponde al resultado de multiplicar el costo unitario por el número de unidades. Luego, monto solicitado al Fondo Naturaleza Chile. En esta columna se debe indicar el monto que se solicita financiar con los recursos del Fondo Naturaleza para ese ítem presupuestario específico. Luego viene cofinanciamiento, donde se debe mencionar el monto que aportan otras fuentes distintas al Fondo Naturaleza, ya sea monetario o no monetario dicho aporte. No es necesario que todos los gastos tengan un cofinanciamiento, pero es importante recordar que al menos el 10% del presupuesto total debe venir de otras fuentes de financiamiento. Y por último, en nota aclaratoria, se deben incluir todos aquellos comentarios que ayuden a comprender el gasto y su valorización. Es importante detallar si el cofinanciamiento proviene de fondos propios de la organización postulante o de una organización tercera y señalar si corresponde a un aporte monetario o no monetario. Además, se debe explicar de forma clara cómo fue valorizado y cómo se respalda. Bueno, antes de comenzar a llenar la tabla de presupuesto, es importante entender la lógica general de cómo se organiza esta información. El presupuesto está estructurado por 4 categorías que agrupan los diferentes ítems presupuestarios que puede tener el proyecto. A continuación, explicaremos en qué consiste cada una de estas categorías. Como enseñó anteriormente,
Las categorías son los recursos humanos, gastos administrativos, gastos operativos y costos de inversión. Los recursos humanos, en esa sección se incluyen los sueldos u honorarios del equipo que trabajará en el proyecto. Ten en cuenta que el total de los gastos incluidos en esta categoría no pueden superar el 70% del total que se solicita al Fondo Naturaleza. Los gastos administrativos. Estos son los costos básicos para el funcionamiento, como arriendo de oficina, servicios o suministros. El total de los gastos incluidos en esta categoría no pueden superar el 20% del monto total solicitado al Fondo Naturaleza. Luego vienen los gastos operativos, los cuales incluyen todo lo necesario para llevar a cabo las actividades del proyecto, como los talleres, los materiales, la difusión, movilización, entre otros. Y por último, los costos de inversión, que se refiere a la compra de bienes durables, como equipos o herramientas especializadas necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Es importante destacar que no es obligatorio que utilicen todas las categorías presupuestarias. La elección dependerá de la naturaleza del proyecto que van a postular y de los gastos específicos que se requieran para su correcta ejecución. Es perfectamente normal que en algunos casos hayan categorías que queden sin gasto asociado, por lo que no son necesarios para este tipo de iniciativas. Por ejemplo, puede que el proyecto no contemple compra de equipos y por lo tanto no tendrás ítems presupuestarios en la categoría de costos de inversión. Lo que sí se debe tener muy presente es que independiente de los ítems que utilices, se deben respetar siempre los porcentajes máximos establecidos en las bases de la convocatoria. Así que no se preocupen si su presupuesto no incluye gastos en todas las categorías. Lo importante es que lo que se declare sea necesario, coherente con la propuesta y esté correctamente justificado. Ahora bien, ya que conoces lo que contempla cada categoría y cómo se estructura la tabla, vamos a ver un ejemplo práctico para entender claramente cómo llenar cada columna. Para este ejercicio se va a utilizar un ejemplo sencillo y concreto. Imaginemos que dentro del proyecto se requiere contratar a un técnico ambiental para realizar actividades de monitoreo. Con este caso vamos a completar todas las columnas de la tabla paso a paso para que quede claro cómo se reflejan los gastos en cada campo. Veamos cómo se hace. En ítem presupuestario se clasifica en la categoría de recursos humanos porque corresponde a honorarios del equipo de trabajo. La unidad de medida en este caso serían las horas trabajadas. El costo unitario correspondería al valor que se paga por cada hora, que es de 10.000 para este caso. El número de unidades corresponde al total de horas que se va a trabajar, que son las 100 horas. El total del gasto se calcula de forma automática donde se multiplica la unidad de medida por el costo unitario. Si el técnico ambiental va a trabajar 100 horas, por cada hora tiene un valor de 10.000. Entonces multiplicamos 100 horas por 10.000 pesos por hora. El resultado es 1.000.000 de pesos para todo el proyecto. En el monto solicitado al fondo, del gasto total de 1.000.000 de pesos para este ítem presupuestario, se le va a solicitar al Fondo Naturaleza 800.000 pesos para cubrir parte de este gasto. Como cofinanciamiento, de forma complementaria, la organización aportará 200.000 pesos. En las notas aclaratorias vamos a detallar la naturaleza del gasto. Por ejemplo, pago por 100 horas dedicadas a monitoreo ambiental, donde 200.000 pesos son con aportes monetarios de terceros y el respaldo será una boleta de honorarios. Algunas consideraciones. Es importante tener en cuenta que no todos los gastos requieren de cofinanciamiento. Habrán ítems donde probablemente solicites al fondo el 100% del gasto. En esos casos, en la columna de cofinanciamientos debes escribir 0, para dejar claro que todo ese gasto se está solicitando al fondo y no hay aportes complementarios por parte de la organización para ese ítem presupuestario.
Cuando estén completando la tabla del presupuesto, es posible que necesiten agregar nuevas filas para incluir más gastos o para detallar mejor la información. Haz clic con el botón derecho del mouse sobre la celda gris titulada Base. En el menú desplegable, selecciona la opción Insertar y luego elige Insertar toda una fila. La nueva fila se agregará automáticamente. Esto asegura que las filas que se agreguen mantengan el formato predeterminado para el cálculo automático que se refleja en la hoja de resumen del presupuesto. Luego, ya insertada la fila, puedes rellenarla con la información del nuevo gasto siguiendo la misma estructura de la tabla. ¿Cómo guardar y subir la plantilla? Antes de guardar y enviar la plantilla del presupuesto, te invitamos a revisarla detalladamente la tabla donde puedes verificar que todos los gastos estén correctamente clasificados en las categorías presupuestarias, que los porcentajes máximos permitidos se respeten, es decir, recursos humanos no supera el 70% del monto solicitado al fondo, el ítem de gastos administrativos no supera el 20% y que el cofinanciamiento representa al menos el 10% del presupuesto total del proyecto. Y por último, que cada gasto cuente con su unidad de medida, costo unitario, número de unidades totales correctamente calculada, monto solicitado al fondo, cofinanciamiento y notas aclaratorias. Una vez completada y revisada la tabla, guarda el archivo con el nombre del proyecto. Luego, súbela en la sección Presupuesto del formulario de postulación. Recuerda que esta misma planilla servirá después para rendir los gastos del proyecto si eres adjudicado. Usa el formato correctamente desde el inicio y guarda respaldos de cada gasto desde el primer día. Recuerda ver el anexo de la guía de rendiciones que se encuentran en las bases. Con esto, finalizamos la explicación sobre cómo completar la tabla del presupuesto para los proyectos. Esperamos que este ejemplo les haya ayudado a comprender mejor cómo organizar y presentar la información.